Verónica Tavares es integrante de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín. Verónica, nos alegra tenerte otra vez esta mañana con nosotros. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y Fernando Valencia es integrante de Viva la Ciudadanía. Es el asesor en lo político de Viva la Ciudadanía. Fernando, gracias por estar aquí, hombre. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que habría que decir, yo creo que es importante sentar para esta conversación el diagnóstico de cómo estamos en Medellín en materia de hambre y de pobreza extrema. Saber qué tenemos, porque si vamos a proponer algo es que esa herramienta nos sirve primero para atender lo local y si es exitosa, proponerla para la nacional. Fernando, ¿cuál es la realidad hoy en ese escenario? Bueno, la primera realidad que hay que señalar es que tenemos serias deficiencias en información. Tenemos datos muy contradictorios y datos muy imprecisos sobre la cifra de pobreza extrema y hambre en la ciudad. Entonces, la primera necesidad que salta ahí a la vista es la de disponer de un buen sistema de información que nos arroje datos concretos, pero sí pudiéramos decir que hoy la cifra de pobreza extrema en la ciudad está cercana a las 200.000 personas. Pobreza extrema, 200.000 personas. Verónica, el plan de desarrollo de Medellín, el de Daniel Quintero Calle, traía un elemento sustancial en materia de atención del hambre y la pobreza extrema. Bien redactado, hasta lógico y viable. ¿Se está cumpliendo ese insumo del plan de desarrollo de Medellín? ¿Sirve como soporte para lo que se va a proponer o no? Sirve en la medida en que hagamos un estudio serio sobre los retos que eso ha significado para una ciudad como Medellín y la manera en que eso puede ser implementado en el ámbito nacional. Me explico, en el plan de desarrollo quedó implementada una ayuda económica para cerca de 91.000 familias y 8.000 personas en situación de vulnerabilidad, con un apoyo económico de 100.000 pesos mensuales durante 36 meses. Sin embargo, esto no ha sido aplicado de manera permanente porque se han enfrentado a distintas dificultades. Lo primero, lo que menciona Fernando, es tener un sistema de información para poder identificar quiénes son esas personas y por qué son esas personas las que deberían recibir este auxilio o este ingreso monetario. Lo segundo, definir los canales, porque no todas las personas tienen cuenta bancaria, ¿cierto? Entonces hay que encontrar la manera de llegar a estas personas, estar en contacto con ellas, pero también que sepan por cuál canal les va a llegar y que lo puedan reclamar. Y por supuesto, una necesidad de ampliar este beneficio, no solo en número de personas, sino también en una ampliación de lo que podría ser ese monto. Si nuestra línea de pobreza está cerca de 164.000 pesos, la línea de pobreza extrema, es decir, lo que necesita una persona para hacerse a los alimentos nada más, pues es bastante complejo que solo reciba una familia. En Medellín más o menos las familias se componen de 3 personas, pues 100.000 pesos para esto mismo. Entonces es necesario ampliar el monto y también tener en cuenta una ampliación de los que serían beneficiarios de este tipo de ingreso. Fernando, ¿y cómo llegar al gobierno nacional esta propuesta para que realmente se aplique? Teniendo en cuenta la experiencia de Medellín, pues que está consignado en el plan de desarrollo, pero no vemos la ejecución. Claro, Medellín no puede resolver el problema de hambre que hay en el país y en el mundo, porque hay que recordar que es una meta del sistema de Naciones Unidas en los ODS, que a 2030 podamos erradicar la pobreza extrema y el hambre. ¿Qué puede hacer Medellín? Medellín tiene en su plan de desarrollo una cosa que se llama la canasta básica de derechos, y eso incluye una cantidad de apoyos a la pobreza extrema para que la gente vaya saliendo progresivamente de ella y vaya superando la situación de hambre. Hoy hay una oportunidad muy buena. Si nosotros lográramos cumplir lo que está en el plan de desarrollo, que es cubrir a 100.000 personas con una renta básica, pero además con unos apoyos a la alimentación, con unos apoyos a la vivienda, etcétera, pero eso lo pegáramos a la política del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, es que hoy hay una oportunidad. El gobierno Petro está hablando de lo mismo que estamos hablando en la ciudad. Está hablando de superación de la pobreza extrema, está hablando de economía del cuidado, está hablando de incorporación de las economías populares, lo que llamamos economía informal. Es decir, si nos sintonizamos con lo que está pasando ahí y somos capaces de llegar ese 27 al plan de desarrollo y decir, Medellín propone esto, pero además lo está haciendo, sería un aporte grandísimo para la superación de la pobreza. Pero no entiendo, Fernando, o sea, usted decía que no hay cifras, o sea, la letra puede con todo,
Verónica estaba diciendo también, eso se está dando en Medellín, esos 100.000 pesitos para esas personas, ¿cuál es la focalización? ¿Quiénes son esas familias? Usted lo decía, no se tiene a ciencia cierta una cifra de que eso esté pasando. O sea, ¿quién nos dice a nosotros que en Medellín se seleccionaron a 90.000 personas, 90.000 familias y se le están dando 200.000 pesos? Nosotros venimos en un proceso de solicitud de información a la Secretaría de Inclusión, que es donde está pues establecido este programa. Ellos han venido haciendo ciertas entregas, solo que no han sido permanentes. Se había esperado una frecuencia mensual, luego pasaron a una frecuencia bimensual. Digamos que en este sentido no ha habido mayores certezas sobre la frecuencia en que se ha venido ya desarrollando el programa. Verónica, o sea que se está incumpliendo el programa en esa línea. En esa línea, hasta ahora los datos que tenemos son esos. Ahorita hemos hecho una nueva solicitud de información justamente porque a veces llega una información que puede ser un poco contradictoria, en la que se necesita un mayor análisis para poder identificar cuáles son esos criterios que se están definiendo para la selección de las personas que reciben este mecanismo. Sin embargo, la ciudad también tiene dentro de sus sistemas de información y digamos algunos de los propósitos que se tienen también en el plan de desarrollo, como es la definición de un sistema de cuidados. Allí también ha habido un avance en la posible identificación de posibles nuevos beneficiarios de este tipo de ingresos, como es el caso de cuidadores y cuidadoras de la ciudad, que hacen parte pues también de esa identificación y diagnóstico que hoy se está haciendo con la Administración y la Secretaría de las Mujeres. Entonces, si entendemos bien, estamos hablando de una propuesta de renta básica. Bueno, hay otras aristas y otras acciones que son complementarias, pero estamos hablando de una renta básica que llegaría a unos sectores, 2 o 3 sectores poblacionales, y ustedes nos van a contar a continuación de cuáles se trata. El asunto es que las rentas básicas son muy cuestionadas, porque sin otros ejercicios anexos que no generen desarrollo familiar, desarrollo económico, pues es simplemente asistencialismo, paternalismo, y algunas teorías incluso dicen es fortalecer la mendicidad, es esperar 100, 200.000 pesitos cada mes, cada 2 meses, sin ningún tipo de promoción y desarrollo. ¿Por qué para este caso? ¿Por qué para atender el hambre y la pobreza extrema en Medellín una renta básica en Medellín, en Colombia, es necesaria? Es necesaria porque en la medida en que menos condiciones se pongan, es decir, si usted le está diciendo a una persona que para poder acceder a ese ingreso necesita permanecer en cierta condición de vulnerabilidad, digamos que sí, uno podría más o menos concluir que entonces la persona nunca va a salir de esa situación. La idea es que de la renta básica en general, en su concepción original, es que esto se pueda entregar sin ningún tipo de condicionamiento. Eso también hace parte de los mitos. Muchas personas nos dicen, ay, pero entonces se va a promover la mendicidad o inclusive el alcoholismo, porque la gente entonces va a usar esa plata para lo que no es. Y la verdad es que nosotros, a medida que hemos venido estudiando el tema, hemos hecho algún contacto con ciertas personas que han tenido este tipo de ingresos, como es el caso de las mujeres que hacen parte de la economía informal, pues uno se da cuenta que efectivamente no, que ellas cuando uno les pregunta, bueno, ¿y usted qué hace con ese ingreso adicional? Lo que nos están diciendo es, pude comprar medicinas para mis hijos, o pude comprar la alimentación de ese día, pude hacer el pago del arriendo. Es decir, si hay un buen uso sobre lo que ese ingreso significa, y nosotros de verdad pensamos que fortalecer un programa, de mantenerlo digamos con unas frecuencias más definidas, donde la gente sepa que puede ir a reclamar esa renta básica en algún lugar específico, que es beneficiaria, que se mantenga un contacto con este tipo de población. En esa medida creemos que de verdad puede ser una herramienta para salir de la situación en la que nos encontramos, de altas tasas de pobreza y de hambre en la ciudad. Fernando, hagamos un ejemplo. Azotintos, estas bellas mujeres tremendamente tesas del Parque Berrío en el centro de Medellín, y ellas hacen un ejercicio de comercio informal. Se ganan 10.000 o 15.000 pesitos diarios trabajando 8, 10, 12 horas al día. Entiendo, por lo que dice Verónica, el sector informal sería uno de los beneficiarios. A esas mujeres una renta básica de 100.000, de 200.000 pesos, ¿cómo les serviría y qué tanto garantizaría la buena inversión de esos poquitos recursos en su promoción de su vida, en la calidad de vida de estas mujeres? Yo creo que para entender el impacto de una renta básica pudiéramos acudir a 2 ejemplos, ¿cierto? El primero es que las ayudas que son esporádicas, espontáneas, irregulares,
no ayudan a que la gente salga Exacto. de la situación de pobreza Exactamente. y de postramiento, ¿cierto? Uno sale pobre con Claro, síndrome por eso se habla de la renta básica como un derecho, o sea, Exactamente. una cosa que usted puede planear, que la puede incorporar a su economía, que la puede... El que va repartiendo moneditas por la calle todo el día, limosnas, no le está ayudando a la pobreza. Está profundizando a la gente en la pobreza y la mendicidad. Por eso tiene que tener un enfoque diferente. Sacar a la gente de la pobreza es el propósito. Entonces la gente sale de la pobreza cuando yo le doy oportunidades, pero además le ayudo a resolver la necesidad inmediata, que es el hambre. Y eso se hace con una transferencia monetaria. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. La segunda cosa que hay que entender es, muchos de nosotros hemos salido de la pobreza gracias a ese apoyo. Hemos salido de la pobreza en las familias porque hemos podido ir a la universidad, porque hemos accedido a un empleo formal, porque tenemos apoyo, ¿cierto? Entonces, es entender que esto no es prolongar la pobreza. Y lo tercero, hay que confiar en la honestidad de la gente. Es cierto que en esto siempre va a haber avivatos, Claro. pero piensen en esto, ¿a quién le gustaría permanecer eternamente en la situación de la pobreza extrema? Todos queremos salir de la pobreza, todos. Habrá uno que otro llamado zángano que no va a querer salir de ahí, pero no es lo general, es una particularidad. En el caso concreto de estas mujeres, ¿cómo sería el impacto? Estamos pensando en mujeres que ya trabajan, en la informalidad, pero trabajan. Es decir, no están echadas esperando que les den la plata. Segundo, son mujeres cuidadoras. Entendamos esto, para una persona ir a trabajar no puede dejar a sus niños solos, Así es. ni al abuelito postrado en la cama. Los cuidadores no pueden ir a cumplir una jornada. Entonces, esto hay que entenderlo. Entonces, si estas mujeres reciben una renta básica, así sea de 100.000 pesitos mensuales, ¿qué van a poder resolver? Van a tener un impacto muy importante en su ingreso, van a poder liberar algunas horitas de trabajo para cuidar mejor a sus hijos o a la gente con la que están, y le estamos impactando a 3 sectores de la sociedad que están duramente golpeados con la pobreza: ruralidad, cuidadoras y trabajadoras informales. Esos son los 3 sectores. Hagámoslo progresivamente y vamos avanzando. Bueno, Verónica, frente al tema de los recursos, hoy se discute una reforma tributaria en Colombia y siempre lo que se dice es que no hay plata para todo. ¿Creen ustedes o cómo ven el panorama para sacar esos recursos que permitan implementar la renta básica? Pues en esas discusiones sobre lo que hoy podría ser una renta básica nacional, se ha dicho que la idea no es generar una nueva política, sino unos programas que ya se encuentran en el gobierno nacional y que podrían ser mejorados o, digamos, reforzados económicamente para poder implementar diversas formas de renta básica, inclusive canasta básica de derechos, como puede ser ampliar las coberturas de los planes de alimentación escolar, como pueden ser también la entrega de los bonos alimentarios o también ingreso monetario, como hasta ahora se ha dado. Entonces, la idea sería que a partir de esas políticas que ya existen y esos programas que ya existen también se refuercen y puedan ser mejorados también con mayores ingresos en la medida en que puedan afectar o impactar un poco más a las poblaciones más afectadas en la nación, pues con este flagelo de la pobreza extrema, que pues digamos tuvo un mayor un crecimiento mayor después de la pandemia. Fernando, los economistas lo llaman trampa de pobreza. Y es eso que Felipe decía ahora, que la gente que le llega a los 100.000 pesos, es más fácil permanecer y esperar los 100.000 que salir en busca de un trabajo. Y a la vez él mencionaba de qué forma podría más bien incentivarse, y usted lo mencionaba, a que se impulsara un emprendimiento con ese programa, pero usted decía, no, es que no hay que quitarle el hambre a la gente. O sea, yo no salgo a hacer un emprendimiento y si tengo la casa sin un pan, sin una aguapanela. Y Verónica lo decía, el tema es a quién se le da. Y los clientes dicen, y el tema es que no se politice esa gente. Es una gran encrucijada en lo que se está. ¿Cómo hacer que no sea un tema político? ¿Y cómo hacer que no sea un tema de avivatos? ¿Y cómo hacer que no sea una trampa de pobreza? Que la gente diga, me cojo esta, me llevo a los niños a Buen Comienzo, aplico para este lado, no pago servicios porque estoy desconectado. O sea, que la gente se va acostumbrando a esa modalidad de Estado subsidiado y paternalismo. Sí, yo creo que lo que decía ahorita, primero hay que partir de la buena fe y de la idea de que a la gente no le gusta permanecer en la pobreza extrema. Sí, señor. Es decir, está demostrado en cualquier programa de superación de la pobreza en el mundo
que la combinación de estos factores ayuda a que la mayoría de la población se empuje hacia arriba en el ingreso. Lo segundo, entrar en esas consideraciones podría paralizarnos. Yo podría decir, por ejemplo, ¿para qué poner unas tasas especiales en el ICETEX si la gente no va a pagar y si la gente... Es decir, necesitamos poner unos recursos para que la gente pueda estudiar. Es decir, siempre habrá que pensar en posibilitar condiciones para que la gente avance. Y lo tercero, hay situaciones que van en contra de la dignidad humana. El hambre va en contra de la dignidad humana, ¿cierto? Total. Nosotros estamos pensando hoy la pobreza extrema con base en lo que el DANE nos dijo. El DANE nos dijo un ingreso mensual de 160.000 pesos, Sí. que son como 5.000 pesos diarios, Diarios. ¿cierto? 5 diarios. De ahí para abajo está en pobreza extrema, Correcto. de 6.000 pesos para abajo. Pero si a eso le aplicamos lo que está pasando hoy en el mundo, una inflación del 30% sobre los alimentos, que es donde se va la mayor parte del ingreso de la gente más pobre. Entonces uno dice, el hambre está aumentando impresionante. Entonces, como sociedad tenemos que movernos en algún sentido, aún corriendo riesgos. Los podemos minimizar, por ejemplo, con buenas bases de información, los podemos minimizar con un buen sistema de evaluación y seguimiento y con una cosa muy importante. Nosotros tenemos que volver esto algo permanente, un derecho. Porque si lo manejamos como ayuditas es donde se vuelve politiquero. Así es. No podemos permitir... O sea, volverlo política pública. Como que es del bolsillo del alcalde y el alcalde sale con la mochila repartiendo subsidios de 100.000 pesitos al que me caiga bien. No, tiene que establecerse una clara política. De hecho, el Consejo de Medellín ya intentó aprobar un acuerdo municipal para volverlo un derecho permanente y ahí está estancado. Sí, no Pero ha avanzado. Es se de puede focalización, salvar. está quieto. Se puede salvar. Finalmente, Verónica, ¿ya hay consenso frente a la propuesta de cara al diálogo regional vinculante de Medellín el 27 de octubre? ¿Cómo es la metodología para que una propuesta de esta, que se ha almaceado, que han revisado organizaciones muy importantes, que de alguna manera han testeado con azotinteras en el centro de Medellín, para que llegue a esa mesa de trabajo el 27 y se convierta en una política pública del plan de desarrollo? ¿Cómo va ese proceso? Esa hace parte de una discusión que hemos tenido con distintas organizaciones sociales que hacemos parte también de la plataforma de derechos sociales, económicos y culturales. Hemos venido construyendo, primero evaluando lo que se ha presentado antes. Recordemos que en 2020 también se presentaron una cantidad de proyectos de ley en donde se establecían rentas básicas, cuáles debían ser los montos, cuál debería ser el número de personas beneficiarias, exactamente. Además, por la pandemia. Entonces hicimos un estudio sobre lo que se había presentado inicialmente en el Congreso, distintas iniciativas, también desde nuestra concepción cómo debía ser, y ya se encuentra o ya tenemos una propuesta elaborada para llevar a los diálogos regionales y poder presentarlos allí y que pues se cumpla esto que se ha propuesto desde el Gobierno Nacional, y es que la construcción es desde abajo, es decir, desde la sociedad civil organizada que hace presencia en estos espacios y que pueda llevar estas propuestas. Y ya tenemos claro cómo va a ser la metodología de ese día. Es decir, que lo que usted dice, que realmente las propuestas son de abajo, o es el Gobierno Nacional escuchando y... muy bien, Verónica, no nos llame, nosotros la llamamos cuando le tengamos respuesta. Se han hecho algunas observaciones a las metodologías de acuerdo con los primeros diálogos que se han llevado a cabo. Nosotros hemos visto un ajuste en esa misma metodología y esperamos pues que esta sea cumplir esa promesa de la construcción desde abajo, de lo que está diciendo la gente, y que metodológicamente esto pueda ser incluido.